Hechos 20. Aleluya. Versos 27 y 28. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer 2, 27 y 28 nada más. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Amén. Palabra de Dios. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Denle la mano al que tiene la par suya y dígale: cuidemos el rebaño de Dios. Gloria a Dios. Ahora denle un aplauso al Señor. Siempre que venimos con el temor de Dios, que queremos que Dios sea visto en nuestras vidas, siempre tenemos que tener ese cuidado de saber explicar bien lo que Dios nos da. Siempre tenemos que tener ese cuidado de saber exponer bien la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, Dios quiere que nosotros cuidemos del rebaño de Él. Cuando un hombre o una mujer tiene celo de Dios, cuando una mujer, un hombre ama la obra de Dios, que está dispuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, no descansa hasta ver la obra de Dios realizada en su pueblo. Siempre está cuidando de la grey de Dios, siempre está viendo por el favor de los demás, siempre está viendo por las ovejas, por aquel que necesita de Dios, por aquel que sabe que necesita una palabra de restauración, una palabra donde Dios tiene que tocar la vida del ser humano. Eso es lo que Dios necesita. Cuando este hombre, el cual hoy todos lo sabemos, y es que de donde quiera que nosotros entremos, siempre tenemos que llegar a hablar de Pablo. Un hombre que supo cuidar la obra de Dios. Y en el verso 27 del capítulo 20, él empieza con unas palabras donde dice: porque no he rehuido, o sea, no he rehusado anunciar la palabra de Dios. Porque él no ha renunciado a oír. Él siempre estaba dispuesto a predicar la palabra de Dios. Este hombre no descansaba, dice en el verso 20, por las casas predicando el evangelio de Dios, por las calles anunciando la palabra de Dios, por las plazas. Él era apedreado, era azotado predicando la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día necesitamos volver al amor, volver al principio, volver a la palabra de Dios. Este hombre no rehusó
verso 20 de este capítulo dice él mismo que él de día, sabe que de día trabajaba y de noche se congregaba. No rehusaba predicar la palabra de Dios. Y él menciona también y en todas sus escrituras que él siempre mandaba, decía: oh, porque he sido azotado, he sido de todos modos, he sufrido y he pagado el precio por predicar el evangelio. Él siempre estaba dispuesto. Nosotros hoy en día tenemos que levantar, Dios va a levantar su remanente para predicar el evangelio de Dios. ¿Cuántos quieren ser ese remanente de Dios? El consejo de Dios. El consejo de Dios siempre lleva a una restauración. El consejo de Dios siempre exhorta. Pero Él siempre estará ahí para consolar su vida. Siempre vamos a encontrar una exhortación de parte de Dios. Nunca vamos a encontrar felicitaciones por lo que hacemos en la obra. Siempre nos va a exhortar a que hagamos siempre la voluntad de Él y a su nombre. Nunca vamos a ver de parte de Dios que nosotros estamos bien hasta el día en que Él nos llame y nos demos delante de la presencia de Él. Entonces nos dirá: venid, benditos de mi Padre, en lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Es hasta el final donde vamos a recibir el galardón. Pero entramos a otro punto, donde este siervo de Dios siempre nos pidió cuidar el rebaño. Como hay hombres que se han desviado de la verdad, que no les importa al ver el sufrimiento de las almas, de las ovejas del pueblo de Dios, que se van tras la mentira, tras el engaño, tras la falsedad, tras tantas cosas que hoy el diablo está metiendo en las iglesias. Pero Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles en su llamado. Él quiere que nosotros siempre nos pongamos alerta. Mirad por vosotros mismos, miramos por nosotros a defender la sana doctrina de Dios. Y a su nombre es, dándole un aplauso a Dios fuerte por eso. Dios siempre va a levantar remanente de Él. Hay del líder, hay del supervisor, hay de aquel que no quiere hacer la obra de Dios. Dios siempre la va a levantar, Él la va a restaurar y va a levantar hombres dispuestos a pelear la buena batalla en su nombre. Fuimos puestos para apacentar la obra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le recalcó a Pedro en Juan 21 y le dijo: Pedro, ¿me amas? Lo que nosotros decimos muchas veces: Señor, te amo, Jesús. Señor, te amo. Y lloramos delante de la presencia de Dios porque sabemos que le amamos. No hay hombre que no pueda llorar delante de la presencia de Dios. Siempre hay que llorar delante de Él. Siempre hay lágrimas de aquellos que siempre aman y quieren servirle a Dios. Siempre hay un anhelo y un deseo por la casa de Dios. Que aunque afuera esté nevando, aunque afuera esté frío, aunque esté el calor como esté, o la circunstancia en la que estemos pasando, siempre hay un anhelo de parte de Dios. Siempre necesitamos oír la voz de Dios. Siempre queremos hacer la obra de Dios. Estamos dispuestos a cumplir esta obra que Él ha puesto. Por eso usted y yo, hoy nosotros necesitamos pararnos en la brecha y mirar nosotros mismos. Cuidemos de nosotros para poder apacentar la obra
y por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto. Muchas veces dejamos y decimos que esto es trabajo del pastor, de los diáconos, del supervisor, del líder y del miembro que solo quiere pasar de miembro y no quiere tener ningún cargo, ningún privilegio. Dice, eso es para los demás. Pero la palabra es para todo aquel que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Necesitamos trabajar en la obra de Dios. Ame a su hermano, habla y prediquemos la palabra de Dios. Hay que anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado para poder nosotros, hermanos, cumplir y apacentar la obra de Dios. El hermano que está a la par suya, usted no sabe el problema que está pasando, no sabe la circunstancia que está viviendo, solo Él y Dios lo sabe. Pero Dios quiere que usted y yo nos presentemos delante de Él. En 1 Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás y a los que te oyeren también. Necesitamos persistir en cuidar de la obra de Dios. Necesitamos siempre oír lo de la voz de Dios. Yo no sé por qué es que Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios siempre quiere hacer algo en nosotros, no importando la circunstancia que estemos nosotros viviendo. Él, aunque no hayamos tenido un pasado oscuro o cruel o estemos en la peor circunstancia, Él siempre tiene un plan para su vida. Él siempre tiene el plan perfecto para usted. Él siempre tiene una palabra para usted. Él siempre hay amor en Él. En Él siempre hay solución. Él siempre tiene el plan de Dios, pero Él quiere que nosotros nos cuidemos, que cuidemos nosotros la obra de Dios, que apacentemos la grey de Dios, que nosotros somos puestos para presentar, para cuidar, para construir, para edificar el pueblo santo y redimido por la sangre de Cristo y a su nombre. Dice la palabra, mirad por vosotros mismos. Pero no queda ahí. Y nosotros solo queremos velar por nosotros, cuidando mis problemas, solucionando los míos y estuvo. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que primero velar nosotros por nosotros mismos y luego velar por los demás. En la oración siempre tiene que ir su hermano que está a la par. En la oración suya siempre tiene que ir su hermano y su amigo. Él tiene que estar velando por la obra de Dios. Tenemos que estar pendientes de la obra de Dios. ¿Cómo estar pendiente de la obra de Dios? Nosotros necesitamos estar dispuestos, porque ¿sabe qué? Se acerca el tiempo donde la iglesia será levantada y todo aquel que apacentó, todo aquel que restauró, recibirá su recompensa en los reinos de los cielos y a su nombre. Dios siempre tiene el plan de Él, que nosotros siempre cuidemos de los demás. Demostrarle a los demás y a las amistades que somos diferentes, que nosotros sabemos apacentar la obra de Dios, que se vea en nosotros que Cristo ha hecho la diferencia en nosotros. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Este hombre pagó con su vida solo por predicar el evangelio de Dios. Y los milagros que Dios hizo quedaron escritos para que nosotros miráramos que Él es fiel para con nosotros. Aleluya. Siempre hay un cambio en el ser humano.
Porque Dios quiere que nosotros nos apacentemos nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te mando. Porque en el plan de Dios está que nosotros lo sabemos siempre. Amemos al amigo, amemos las amistades, busquemos las almas. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado de la obra de Dios. Dijo el Señor Jesús: la mies es mucha, los obreros son pocos. Siempre hay necesidad de obreros en la iglesia de Dios. Siempre se necesita de su apoyo para poder cuidar de la obra de Dios. Aunque usted se vea, que usted diga: yo aquí no valgo, y aquí no me miran, yo aquí no soy nadie. Pero con su presencia y su oración usted vale en la presencia de Dios. ¿Sabe cuántas almas pueden ser restauradas cuando usted dobla sus rodillas ante el Dios del cielo? ¿Sabe cuántos problemas pueden ser solucionados cuando usted dobla sus rodillas ante el Dios de los cielos? ¿Sabe cuántas enfermedades Dios puede sanar cuando nosotros doblamos las rodillas y le decimos al Dios del cielo: estoy aquí velando por mi hermano porque no sé la necesidad que él está pasando? Estoy aquí porque mi hermana necesita de ti, mi Señor. Mi hermano necesita de tu palabra, necesita una visión tuya, necesita una restauración, necesita que tú toques su vida, que tú llenes su corazón, que tú hables a su vida. Él necesita que usted y yo estemos pendientes de oír la voz de Él, de apacentar la ley de Dios, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos protejamos. El diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Nosotros podemos ser lo siguiente: Él nunca vela, Él nunca duerme, Él siempre está dispuesto a destruir su vida. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En primera de Pedro 5:2 parece apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo vamos a cuidar de ella nosotros? ¿Cómo es cuidar la grey de Dios? Estar gritando, regañando, no. Es amar. Mostrar ese amor que siempre nosotros tenemos que mostrar. Cuidar la grey de Dios. Hablar la palabra de Dios, sea como sea, tenemos que oír la voz de Dios. Muchas veces el mensaje viene duro. Muchas veces el mensaje viene, hermanos, con una palabra tan linda, tan suave. Muchas veces el mensaje viene de una exhortación grande. Pero sea como venga la palabra siempre trae una eficacia. La palabra siempre trae un plan de Él, que es que nosotros siempre cumplamos la voz de Dios. Vigilando por la palabra, vigilando por el rebaño de Él. Dios quiere que usted y yo nos amemos siempre. Demostrarle a los demás que nosotros somos distintos. Mi corazón siempre se entristece cuando oigo decir de hombres y mujeres que han vivido y han predicado la palabra, hoy se han desviado a otras cosas. Hoy ya se retractan de lo que antes predicaban. Hoy ya no quieren anunciar la palabra de Dios. Pero nosotros cuidemos de la grey de Él. Nosotros cuidemos y protejamos la obra de Dios. Dios quiere que usted y yo nos paremos frente y detengamos toda acechanza del enemigo, todo plan satánico del diablo. Él quiere que usted y yo estemos dispuestos a predicar, estemos dispuestos a pelear por este ministerio, a que nosotros sigamos adelante cumpliendo el mandato de Él, de apacentar la obra de Dios, de que nos cuidemos unos a los otros, que nosotros podamos decirle a todo el mundo entero que nosotros seremos distintos porque vamos a vivir la palabra
para cuidar de la obra de Dios. No importando el cargo que tengamos, el privilegio que desempeñemos, siempre necesitamos cuidar de la obra de Dios. Gloria a Dios. Y necesita hombres y mujeres dispuestos a cuidar de la obra de Él. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Aleluya. Ay, gloria. Aleluya. Aleluya. Se siente si quiere orar, hacer una oración donde usted sabe que necesita de Dios. Este es el momento. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a apacentar la obra de Dios, a desechar todo lo que quiere infiltrarse en la obra de Él. Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a pelear por la obra de Él. Dios quiere que aquí nos levantemos como un ministerio que nosotros seamos de restauración para aquel que esté caído, que las almas hablen y puedan oír que hay una palabra de verdad. Oh Jesús, hay esta oración conmigo. Si siente el deseo de pasar al frente, pase. Si quiere hacerlo ahí, hágalo. Pero siempre únase en esta oración. Dios quiere que nosotros apacentemos la obra de Él. Padre, en esta hora, Señor, yo he hablado de lo que tú has puesto en mis labios, Señor. Yo he hecho lo que tú me has pedido que haga, mi Dios. Administra ahora tú, Señor. Necesitamos cuidar de la obra de Dios. Esta obra necesita siempre de hombres dispuestos a predicar tu palabra, Señor. Necesitamos oír de ti, Señor. Oh Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad como tú, Señor. Hagas tu voluntad en mí. Haz tú la obra, Señor, que necesitamos hacer, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. Cuida esta obra. Cuida a mis hermanos, cuida a mis hermanas, Señor. Mira, Dios mío, el plan y el propósito tuyo, Señor. Necesitamos levantarnos como estandarte. Necesitamos nosotros levantarnos como para cuidar y proteger esta obra. La obra es de Dios. Necesitamos nosotros hacer la obra de Él. Cuidémonos. Oh, mire, póngale la mano a su hermano, a su hermana y empiece a clamar por Él. Y dígale que vamos a estar dispuestos a pelear la buena batalla, a estar dispuestos a guerrear, porque Dios quiere un pueblo unido en oración, un pueblo unido para poder vencer toda acechanza del diablo. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Oh, mi hermano, mi hermana, Dios tiene planes para tu vida. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Padre, en esta hora, Señor Jesús. Oh, Señor, queremos cuidar de tu obra, Señor. Que no nos podamos salir del tema, Señor, de perseguir tu palabra, mi Dios. Gracias, Jesús. Queremos adorar tu nombre, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra, por esta hora, Señor. Muchas gracias, Jesús. Señor Jesús, Hermano, Señor Jesús. ya no quiero ser igual. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que
alguien quiere hacer una decisión, reconciliarse con el Señor, vemos a la amiga que está con nosotros.